Vuelvo a despertar al tus ojos mirar. Late mi corazón junto a ti. Nada te contendrá, ni el cielo ni el mar. Nada podrá frenar tu amor. Tu amor es real, nunca me fallará, no fallará. Oh, de nuestro control se escapa tu amor, tu gran amor. Tu amor es real, tu amor es real. Tu amor es real, tu amor es real. Oh. Tan cerca, llenas de vida mi corazón. Jesús es un libre, tu amor es real, tu amor es real. En tu corazón me encuentro, no me dejarás. Soy tuyo, oh. Tu amor es real, nunca me fallará, no fallará. De nuestro control se escapa tu amor, tu gran amor. Estás aquí siempre tan cerca, llenas de vida mi corazón. Y Jesús es libre, tu amor es real, tu amor es real. Siempre tan cerca, llena de vida mi corazón. Jesús es libre, tu amor es real, tu amor es real. Voy a despertar y a tus ojos mirar. Late mi corazón junto a ti. Tu amor es real, tu amor es real. Tu amor es real, tu amor es real. Otra vez todos estos recibos, pero yo ya los había pagado hace poquito. Luz, energía, gas, disque universidad, la cuota de la moto. No. Ay, espera. ¿Sí? ¿Qué? Ay, no. Ay, no, es que la cuota para el celular, no, yo ni me acordaba eso y esto. Ay, el sobre para Diezmar, no, pero es que, no, pero no me va a alcanzar para Diezmar, eso puede esperar luego. Ay, no, ¿yo qué hago ahora? Bueno, vamos a leer Proverbios capítulo 11, versículo 24, que dice: hay quien reparte y le es añadido más, y hay quien retiene lo que es justo y viene a pobreza. Todos sabemos que el dinero mueve la mayoría de cosas en este mundo. Aunque no lo queramos aceptar, sin dinero no hay mucho que podamos hacer. ¿Has escuchado el dicho que dice todo es plata? Bueno, lamentablemente es así. Pero debemos aplicar los principios de Dios para poder llegar a tener ese tan anhelado dinero. La Biblia es clara, Dios es claro y dar es la clave.
Dar a Dios principalmente es la clave y es la mejor opción. La Biblia también dice que no debemos hacernos tesoros aquí en la tierra, porque por más dinero que tengamos hoy, tal vez mañana no tengamos nada. Entonces debemos darle a Dios, ser generosos primeramente con Dios, para que, como dice el comercial, notemos la diferencia y no nos haga falta nada. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy quiero compartir con ustedes una palabra
muy especial, y es que la ciencia no se pelea con la fe. Para eso quiero que remontemos un poquito en lo que fue el siglo XV y el siglo XVI, época en la que surgió ese periodo tan importante en la historia del hombre reciente, que fue el Renacimiento, ¿sí? En esta época surge una ideología o un elemento cultural, si se quiere, se llama el iluminismo, y que llevó o que se define como un logro de la ciencia por opacar o por tapar o por iluminar, como lo dice la palabra, la oscuridad o la supuesta oscuridad o que había sido traída por el cristianismo. ¿Por qué algunos definen el cristianismo como oscuridad? Porque resulta que muchos no se conformaban con lo que dicen las escrituras o con lo que la fe cristiana propone, ¿sí? Sino que necesitaban comprobar muchísimas cosas, querían ir más allá, y es entonces cuando muchos no usan la ciencia como un soporte para comprobar lo que la fe cristiana aporta, sino que la usaron para refutar y para irse contra el cristianismo y su fe. Ahora, es innegable que hay un conflicto o un aparente conflicto entre lo que es la ciencia y la fe. Así como tú y yo en algún momento hemos creído que hay un conflicto entre ambas, porque la fe nos pide creer aunque no veamos, aunque nuestros sentidos no perciban en aquello que creemos, ¿sí? A diferencia de la ciencia, que nos pide que debemos de comprobar y verificar todo a través de las matemáticas, a través de nuestros sentidos, a través de las ciencias puras, a través de subciencias. La fe nos propone que la ciencia es limitada para entender los aspectos divinos, ¿sí? La fe también nos ha propuesto que las leyes naturales pueden ser rotas, pueden ser de alguna manera modificadas si Dios interviene, ¿sí? Y es algo que la ciencia no acepta, porque para la ciencia todo debe ser exacto y debe ser investigado, ¿sí? Que es un tema muy importante en la ciencia. Así que a raíz de eso, muchos creen que hay un conflicto serio entre la ciencia y la fe, y que si tú eres científico, entonces es improbable que tú seas cristiano, o que si tú eres cristiano quiere decir que no apoyas la ciencia, y muchos hasta se han atrevido a decir que los cristianos somos gente poco inteligente, gente irracional, porque no se apoyan en la ciencia. Por eso considero y es necesario que compartamos algunos puntos muy importantes, ¿sí? Muy importantes. Entonces, lo primero es que, antes de empezar con el primer punto, más bien, recordemos que entonces si la fe nos propone que debemos ver para creer, podemos remontarnos o podemos hacer uso de este pasaje, Juan capítulo 20, a partir del versículo 26. Dice: 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. En otra versión, esa es la versión Nueva Traducción Viviente. Otra versión dice: bienaventurados son los que, aunque no vieron, creyeron. Sí, en eso se fundamenta la fe cristiana. Como les decía, quiero que compartamos varios puntos importantes. El primero es que la Biblia debe ser interpretada teniendo en cuenta el contexto tanto histórico
cultural como el contexto geográfico, ¿sí? Y el sentido correcto que tiene ese pasaje o las escrituras a modo general, ¿sí? Se dan muchos casos que hay personas que comienzan a refutar la Biblia y comienzan a refutar la fe cristiana porque no han hecho un buen estudio del contexto y el sentido que tiene el pasaje en la cultura, en el tiempo y espacio, ¿sí? Y en el sentido que tiene la escritura. Entonces no podemos ir corriendo a refutar la Biblia y a decir que la fe cristiana, o mire, pasa con muchos, mire, es que aquí la Biblia se contradice. Sí, es que mire, la ciencia no aprueba esto. Cuando no han hecho un estudio riguroso de la Biblia. Sí, entonces quiero recordarte eso, y es que es muy delicado ponerme a refutar la fe solamente porque no sé el contexto y el sentido correcto de la Biblia. En la Biblia hay varios hechos científicos que se comprobaron antes de que la ciencia pudiera hacerlo. ¿Y eso por qué? Porque la Biblia y las escrituras son palabra de Dios y fueron inspiradas por Dios. Y Dios sabe de ciencia, ¿sí? El mejor químico, el mejor físico, el mejor matemático que hay en la historia es el Señor, porque Dios es el creador del universo, y para haber creado toda esta belleza, la naturaleza y el universo, se tiene que saber de lo que muchos encuentran en la ciencia, ¿sí? Si de pronto tú encuentras un desacuerdo entre la Biblia y lo que dice la ciencia, entonces te invito a que evalúes o reevalúes lo que has entendido y el contexto que le has dado a la Biblia, ¿sí? Y a una buena interpretación de la Biblia y de los datos científicos que tienes. El segundo punto es que debemos recordar que las verdades de la ciencia son relativas, no son absolutas, ¿sí? Son relativas. ¿Por qué? Porque constantemente y con la evolución del tiempo se van descubriendo nuevas cosas a través de las investigaciones, ¿sí? Que comprueban que muchas veces lo que creíamos no es así, ¿sí? Entonces muchos tienen a la ciencia como lo más supremo, como lo que está por encima de todo, cuando la ciencia no tiene verdades absolutas, sino relativas, ¿sí? A veces vemos que muchos postulados científicos de gran respeto son modelos teóricos, son modelos en los que no han podido comprobarlo con los sentidos, ¿sí? Con todo esto que suele la gente atacar al cristianismo, sino que son, por ejemplo, los átomos, ¿sí? Por ejemplo, los átomos. Si hacemos un análisis riguroso, nos daremos cuenta que los átomos, su existencia no ha sido comprobada al 100% y con total seguridad, sino que es un modelo teórico aceptado debido a que es una manera de explicar el mundo. Sí, es una manera de explicar el mundo. Entonces, la ciencia no está por encima de todo, ¿sí? La ciencia no está por encima de la fe. La ciencia es relativa, ¿sí? No es absoluta. No está por encima de todo como algunos ostentan, ¿sí? Lo tercero es que, y aquí te quiero hablar de un personaje científico que me gustó mucho leer acerca de él, y es Johannes Kepler, ¿sí? Él es un científico sumamente importante en todo lo que fue la revolución científica, y es que Johannes Kepler era un científico cristiano, ¿sí? Era astrónomo y matemático. Y Johannes Kepler mostraba la ciencia como una forma de revelar y de descubrir a Dios, ¿sí? En medio de la naturaleza.
él creía que era una forma de descubrir a Dios en las leyes naturales, ¿sí? Y cuando para muchos la fe, la ciencia se basaba en la lógica y la experiencia de todo lo que era contrario al cristianismo, Johannes Kepler demandaba, sí, lógica por parte de la ciencia, sí, un cristianismo comprobable y dispuesto a defenderse, pero con un propósito mayor, ¿sí? Él sabía que había un propósito mayor en todo esto, y era en la búsqueda y en el entendimiento de Dios, de conocer quién es Dios. Y es un personaje bastante interesante porque da cuenta de lo que muchos científicos a lo largo de la historia, que han sido cristianos, han sido protestantes, han encontrado en la ciencia. Y es que en vez de un conflicto hay una unión, ¿sí? Y es así como quiero finalizar con nuestro último punto, y es que la ciencia busca conocer de Dios, busca entender a Dios, busca tener conocimiento de Dios, ¿sí? Y la Biblia nos da conocimiento y nos da entendimiento de quién es Dios, de quién es Cristo. Es decir, que las dos tienen un mismo propósito, y es que descubramos al Señor, ¿sí? La Biblia a través de las Escrituras y todo lo que el Señor nos dice a través de su palabra, y la ciencia a través de todas esas leyes naturales, a través de ese universo y esa naturaleza que Dios mismo creó, ¿sí? Todo lo que los científicos estudian es nada más y nada menos que la naturaleza y el universo que fue creado por nuestro Dios. Así que entre ambas no debe haber ningún conflicto, pues el mismo Dios que inspiró la Biblia es el mismo Dios que ha inspirado a lo largo de la historia que muchos hombres y mujeres puedan descubrir las leyes naturales que rigen el universo. Así que te invito a que leas la Biblia, y que si es de tu preferencia, de pronto los hechos científicos, la comprobación del funcionamiento del universo y todo esto, lo hagas sin tener esa visión de que entre la fe y la ciencia hay un conflicto, sino que lo hagas como lo decía Kepler, que era una forma de descubrir, o con el propósito de descubrir y entender mejor al Señor. Así que espero que esta palabra te haya gustado, y recuerda dejar tu saludo en los comentarios, recuerda darle me gusta y compartir este enlace con todos tus amigos. Te esperamos por las redes, te esperamos mañana en la iglesia, en los cultos presenciales, y un abrazo.